Inteligencia artificial y robotización son mucho más que una innovación tecnológica. Por ahí a veces dice, pero la gente no tiene para comer, no hay trabajo, y ustedes se ocupan de estas cosas menores, cosas que no sé si en el futuro tendrán alguna importancia. Y creo que en realidad es lo esencial, y no es en el futuro lejano, es ya. En Estados Unidos estaba diciendo que creo que 83.000 puestos laborales se perdieron. La mayor parte asignada, por la razón era la inteligencia artificial. Y empiezan todos a asombrarse y decir, che, esto viene fuerte. Realmente se están perdiendo trabajos por la aparición de la inteligencia artificial. Y hay algo todavía mucho más complicado, que son los trabajos que nunca llegan a nacer porque simplemente de movida ya son ocupados. Vamos a ir viendo este proceso y vamos a ver las implicaciones profundas políticas y sociales que va a tener y por qué esto lo tenemos que tomar como una cuestión central, porque esto está en juego el futuro, no solo de nuestros hijos, es el futuro nuestro también, por no decir el presente, porque esto está golpeando la puerta, ya no es. Y bueno, dentro de 100 años pasará y vamos a prepararnos para el futuro. No, esto ya está hoy. La inteligencia artificial y la robotización, como decía, no representan solo una innovación tecnológica, representan básicamente, y esto es lo que no se comprende, por eso digo que es importante, una mutación del sistema económico, social y político. El orden moderno se construyó sobre una premisa. La mayoría de la población debía trabajar para vivir, ¿no? Nosotros tenemos todos que trabajar para vivir, no había una forma digna, bueno, salvo algún puñado que vivía de trabajo ajeno, de poder vivir sin trabajar, porque era necesario tener alimentos, tener servicios, tener lo esencial para la vida. Ese trabajo era lo que sostenía el salario sostenía el consumo, la recaudación fiscal, la movilidad social, la organización de la propia familia que giraba alrededor del trabajo, la legitimidad política y el pacto social. Por eso van a ver que algunos políticos dicen el trabajo es el ordenador. Por supuesto, pero como diría Mauricio Macri, pasaron cosas, o están pasando cosas. No hace falta. La pregunta central ya no es si habrá más o menos empleo. La pregunta básicamente es qué sistema va a reemplazar al capitalismo salarial cuando el trabajo humano deje de ser el eje de la economía, porque eso es lo que está sucediendo. La primera transformación podríamos decir que ya está en marcha. La inteligencia artificial, ojo, porque no necesita reemplazar todos los empleos para producir una crisis. Le alcanza con empezar golpeando determinados campos, determinadas tareas. Algunas para tener idea de qué estamos hablando, tiene que ver con todo lo que son básicamente los trabajos de escritorio. El trabajador de cuello blanco, el trabajador que de alguna manera desplazó al obrero industrial, porque recuerde que hace un siglo o 2 siglos atrás, la inmensa mayoría de los trabajadores primero estaban en el campo y luego migraron a las industrias. Y finalmente migraron de las industrias a la administración. Los que quedaron en la industria han sido una minoría, porque no se requiere tanto trabajo, dado que la producción no necesita tantos empleos. Redacción, traducción, programación, por lo menos básica, y yo creo que ya de la otra también. Atención al cliente, análisis documental, informes, diseño, administración, contabilidad, soporte técnico, marketing, investigación, producción audiovisual, recursos y todo tipo de tareas legales competitivas que incluyen la abogacía y lo que a ustedes se les ocurra son blancos de la inteligencia artificial. Esto ya no es un tema de discusión, esto está pasando. Y el primer golpe no va a parecer como un despido masivo, media población a la calle, no. Primero, esto es gradual y esto lo hace bastante más complicado. Porque primero, ¿qué se hace? Se congelan las nuevas contrataciones. Desaparecen los puestos junior, que ya está pasando. Hay una fusión de funciones, no reemplazo de vacantes, es decir, unos absorben el trabajo de otros. Presión sobre los salarios, aumento de la productividad sin aumentar los ingresos y una exigencia de que cada trabajador empiece a implementar más tareas usando inteligencia artificial. Esto está sucediendo
en muchísimas empresas. El efecto más grave entonces, ¿qué es? Es lo que se da sobre la base de la pirámide laboral, porque desaparecen los puestos iniciales y desaparece entonces el camino a la formación profesional. Sin juniors, básicamente no va a haber seniors futuros. La inteligencia artificial entonces no solo va a destruir o está destruyendo los empleos, sino que rompe la transmisión del oficio. La segunda parte va a ser la robotización, que empieza a emerger. Cuando nosotros leemos noticias que en China se va a hacer 1 millón de robots en un año, que China tiene como prioridad poner todos los robots que puedan y que esos robots son autorreplicables, es decir, se fabrican a sí mismos, simplemente estamos viendo esto, el preanuncio de esto. Cuando la inteligencia artificial, que ya vimos lo que están haciendo los nuevos modelos, las capacidades que tienen, se combine con la robótica, con los sensores, con la visión artificial, con los drones, con los vehículos autónomos, los brazos industriales y otros sistemas físicos automatizados, simplemente la inteligencia artificial ya no sustituirá solo los trabajos de oficina, básicamente va a saltar al mundo material. La robotización le permite a la inteligencia artificial incursionar en el mundo de la materia. Y eso ya entonces va a impactar sobre otro grupo de trabajos: logística, transporte, almacenamiento, agricultura, manufactura, seguridad, construcción, atención básica, servicios de limpieza, reparto, mantenimiento, vigilancia, tareas industriales repetitivas, asistencia sanitaria básica y hasta operaciones militares. Todo cae bajo ese paraguas. Y esto es nada más que un esbozo, o sea, podíamos hacer hasta el infinito. Uno ve hoy que los caídos del sistema se transforman en choferes de Uber o en repartidores de alguna cadena de logística, ¿no? Entregando con motitos pedidos. Esto es temporal. Esa gente va a desaparecer, se va a quedar sin trabajo porque simplemente, imagínense, una inteligencia artificial y un dron hace ese trabajo. Y es más barato que tener a alguien entregando. Entonces, primero cae el trabajo cognitivo rutinario, después cae el trabajo físico repetitivo, luego va quedando una franja cada vez más reducida de trabajos humanos ligados al juicio, al cuidado, al liderazgo, al vínculo personal, la creatividad, la comunidad, a la política, a la guerra y otras tareas que todavía requieren cierta presencia humana. Y el problema que empieza a visorarse entonces ya no es tecnológico, es simplemente un problema político. La inteligencia artificial puede ser una herramienta de liberación, puede reducir las jornadas laborales, eliminar trabajos peligrosos, degradantes, mejorar la salud, mejorar la educación, el transporte, la producción, la energía, la investigación científica y la calidad de vida. Pero eso solo va a ocurrir si la tecnología está subordinada a una decisión política superior. Y el problema es que hoy la tecnología está incorporada bajo la lógica del mercado concentrado. Es decir, la tecnología no se usa para eso que dije, sino se usa para reducir costos, aumentar productividad, reemplazar trabajadores, debilitar la dependencia básicamente del trabajo humano. No se está discutiendo seriamente cómo distribuir la productividad generada por la inteligencia artificial. Más bien se discute cómo ser más competitivo con la inteligencia artificial. Y allá en el lenguaje empezamos a ver a dónde apunta el problema. Porque decimos, esto podía ser muy beneficioso para la humanidad o podía ser un verdadero infierno. O sea, vamos a trabajar menos y vamos a tener trabajos más seguros o no vamos a tener trabajo. Si el objetivo fuera mejorar la vida de la población, estaríamos escuchando que se hablaría de reducir la jornada laboral. Se hace muy en alguna cosa, una excepción casi, pero nos hablarían también de la redistribución del excedente. No nos dirían que no alcanzan los jubilados para sostener las jubilaciones. Nos dirían que está sobrando recursos porque hay mucha tecnología que produce mejor, más barato y más continuo, y por lo tanto eso se podría distribuir. Nos podían hablar de soberanía tecnológica, podíamos hablar de propiedad pública de la infraestructura estratégica.
de defensa del trabajo humano residual, de formación profesional y protección familiar, pero el discurso dominante es otro. El discurso es adaptación individual, eficiencia, reconvención, productividad, flexibilidad y finalmente competencia. Y esto no es casualidad, porque están invirtiendo la carga de la responsabilidad. Si vos no tenés trabajo es simplemente porque no sos eficiente, no sos competitivo, no sos suficientemente flexible, no te adaptaste bien. Y lo grave de todo esto es que se da con la ausencia de la respuesta política. No hay partidos políticos que estén a la altura de esto. La derecha liberal habla de esto cuando habla, porque en general nadie habla de esto, pero cuando habla lo trata como un simple proceso de evolución del mercado. Algunos empleos desaparecerán y otros mágicamente, nos dicen los economistas, van a aparecer. Ni nos pongamos a pensar por qué, porque no los conocemos, porque esto va a surgir con esta tecnología y ya otras veces en el pasado se creyó que iba a ser un desastre y esto no va a ser la diferencia. Entonces, si alguien se queda afuera es porque no se capacitó para los nuevos tiempos. Es la vieja fe en el ajuste espontáneo. Por otro lado, tenemos la izquierda progresista, la socialdemocracia, que nos responde con que la solución es más capacitación, regulación blanda y subsidio. ¿Cómo? ¿Cómo yo me puedo preparar para competir con una inteligencia artificial que trabaja las 24 horas al día, que produce infinitamente más rápido, que tiene una memoria y un acceso a datos que ningún ser humano tiene ni por asomo? Se están engañando. ¿De qué manera te vas a preparar para el mundo que viene? No podés competir bajo ningún concepto. Es como decir, no sé, que esos carritos que tiraban los seres humanos para trasladar a otra persona encima se van a convertir para competir contra el transporte público, por ejemplo, moderno. Entonces, si un tipo entrena y hace un carrito más liviano y tiene más aire en los pulmones, te va a llevar mucho mejor que otro que utilice un auto. Es imposible, nunca va a alcanzar la velocidad del auto, ni puede estar la zona que está encima. La tecnología es absolutamente determinante en esto. Pero bueno, nos dicen que no, ustedes capacítense que ya va a solucionarse todo. Hay otro problema que es el que no discuten, que es quién controla la infraestructura tecnológica. Y por supuesto nos falta la izquierda tradicional. Vamos a incluir la de Miriam Bregman, que tanto le preocupa a algunos. Sigue leyendo el mundo con las categorías del siglo XX y no sé todavía si no del XIX. Nos habla de capital y trabajo, pero no logra comprender plenamente que ocurre un fenómeno distinto, que es que el capital ya no necesita el trabajo humano. Y esto rompe todo. Por eso digo que es una ideología que está quedando obsoleta, porque simplemente te basas en un modelo que ya no existe más, o que se está agotando rápidamente. Y lamentablemente los nacionalistas y los movimientos populares es como que todavía no lo han tomado en serio. Hablan de industria, de territorio, de energía, de defensa, de alimentos, pero de inteligencia artificial, infraestructura, prácticamente muy poquito se ocupa. Y el resultado que vemos es el que nos estamos imaginando. La política llega tarde. Mientras los estados siguen discutiendo problemas del siglo pasado, las tecnológicas se están preparando para el siglo que viene. Y esa es la gran diferencia. Los medios no ayudan porque los medios fragmentan el problema. Los medios de comunicación, ¿no?, son absolutamente incapaces de hablar de la totalidad del proceso. Nos hablan de cosas como curiosas, ¿no? Una imagen falsa, estudiantes que utilizan la inteligencia artificial para copiarse en un examen, un robot que es simpático y que juega al fútbol, alguien que fue despedido del trabajo, algún grupito, una noticia como al pasar, pero eso enseguida lo cubren con empresas innovadoras o algunas cuestiones futurísticas. Pero nunca nos dan el cuadro completo. No explican que estamos ante una mutación del orden social. No conectan la inteligencia artificial, el desempleo y la robotización con la caída de salarios, la concentración empresarial que viene de la mano, la dependencia estatal, la pérdida de soberanía, las crisis fiscales, el control digital, la destrucción de la clase media que estamos viviendo, el debilitamiento familiar, la crisis demográfica
y hasta la posible administración de la población como un recurso sobrante. El método mediático es bastante claro. Se trata de convertir una transformación civilizatoria en una suma de noticias sueltas y curiosas. Así la sociedad no ve el dibujo completo de lo que está pasando y no se preocupa innecesariamente y dejan que otros hagan. Tenemos la academia también. ¿Qué hace la academia? Produce informes, estadísticas, habla conceptualmente, nos habla de la exposición laboral, de la automatización parcial, de la transición de habilidades, la complementariedad, el impacto sectorial, la productividad. Pero en general no transforma esos diagnósticos en lo que debería ser, que es una alarma política. Describe el proceso, pero no te lo presenta como una verdadera crisis civilizatoria. Mide el fenómeno, pero evita llegar a conclusiones incómodas. Si la inteligencia artificial concentra la productividad en pocas empresas, estamos básicamente ante una transferencia histórica de poder desde los trabajadores, las pequeñas empresas y los estados hacia los conglomerados tecnológicos. Y el problema entonces no es solo económico, es constitucional, es geopolítico, es antropológico. Y hay un fenómeno que no quiero pasar por alto, que es que el capitalismo salarial, el capitalismo que conocemos, el sistema que funciona con trabajadores que consumen con su salario, entra en crisis, entra en una contradicción. El capitalismo moderno necesita trabajadores con salarios, porque el salario permite que consuman. El consumo permite que haya ganancia, la ganancia sostiene la inversión, el empleo sostiene la recaudación sostiene el Estado que todos conocemos y el Estado finalmente es el que da el orden social. Si la inteligencia artificial y la robotización reducen drásticamente el trabajo humano, se rompe el circuito. Una empresa puede beneficiarse individualmente despidiendo trabajadores y automatizando procesos, pero si todas hacen lo mismo a la vez, el sistema destruye su propia base social. Hasta acá creo que es bastante simple y estamos todos más o menos de acuerdo. Cuando haya menos empleo, ¿qué vamos a ver? Menos salarios, menos consumo, menos recaudación, más asistencia social será necesaria, más endeudamiento, más conflictividad, más población desplazada, más dependencia de subsidios, más concentración de poder como consecuencia y más necesidad de control. El capitalismo pudo sobrevivir a crisis cíclicas. Pero una economía donde la mayoría no necesita trabajadores exige básicamente otro sistema de administración social. Y ahí, esta es la parte que hay una resistencia a comprender. El sistema está agotado. El capitalismo se destruye por su propia contradicción. Las categorías clásicas capitalistas ya no alcanzan para describir la situación. Trabajadores, empresarios, consumidores, salario, mercado laboral y movilidad social. Las categorías socialistas, propias del marxismo tradicional, también quedan incompletas. ¿Por qué? Porque el conflicto capital-trabajo que se elige partía de una premisa. El capital necesitaba al trabajador para producir valor. No funcionaba por sí mismo y se necesitaba que haya masas de trabajadores. Pero si la producción automatizada reduce al mínimo la necesidad de trabajo humano, el conflicto cambia, porque el trabajo sigue existiendo, pero está automatizado, no es humano. La contradicción, entonces, no será solamente capital versus trabajo, como cree la izquierda, será la propiedad de la infraestructura automatizada contra el derecho de acceso a la vida material. Suena raro, pero esto es lo que se viene. El viejo poder controlaba fábricas, bancos, tierras y comercio. Eso era el poder. El nuevo poder, no. Y esto también es el choque de élites que estamos viendo. El nuevo poder controla los modelos de inteligencia artificial, controla el manejo de datos, controla la fabricación de chips, la energía que hace todo esto funcionar, los centros de datos que articulan,
Los robots, las plataformas, los sistemas de pago, la identidad digital, la logística. Ese es el nuevo poder. La pregunta entonces será, ¿quién es el dueño de la inteligencia productiva? Porque la fábrica tradicional funcionaba de forma independiente a esto, pero hoy no puede funcionar sin la tecnología. Ninguna fábrica en el mundo puede mantenerse mucho tiempo. Todo se automatiza. Entonces el verdadero dueño del poder es el dueño de la tecnología. La clase dominante de este sistema que está entrando, no será simplemente lo que conocimos hasta ahora como una burguesía industrial o financiera. Va a ser otra cosa, va a ser una oligarquía técnico-infraestructural. El poder no va a venir solo del dinero, y este es uno de los grandes cambios, por eso tanto líos con las finanzas. Va a venir de controlar los sistemas sin los cuales la sociedad no puede producir. Es decir, que controle lo que decíamos antes, identidad, inteligencia artificial, datos, energía, robots, nubes, etcétera, etcétera, va a poder decidir quién accede a lo que quede del trabajo, a la educación, a la salud, al crédito, a la información, a la visibilidad o al ostracismo, a la circulación, al consumo y hasta el reconocimiento social. El viejo capitalismo necesitaba obreros. El nuevo poder necesita infraestructura automatizada y una población administrable. Ese es el cambio fundamental de esto. Una clase obrera explotada podía organizarse porque era necesaria, porque podía enfrentarse, podía hacer una huelga, podía tomar acciones concretas. Hoy es una población considerada sobrante y esto se enfrenta a un problema que es mucho más grave. Es ser vista simplemente como una carga, como un riesgo o un excedente del sistema. Pasar de la explotación, que fue lo que pasó durante los siglos anteriores, a la prescindibilidad, a no ser necesario. Si hay algo peor que ser explotado, probablemente es ser prescindible. No te necesitan, no te quieren, sos un estorbo. Y este es el punto central de lo que estamos hablando. Durante siglos, las masas fueron explotadas porque eran necesarias. El trabajador podía ser mal pago, podía ser reprimido, podía ser disciplinado, pero siempre era necesario. Era indispensable. El sistema no funcionaba sin los trabajadores. En una economía como la que se está creando, automatizada, una parte cada vez mayor de la población, una parte creciente de la población, puede simplemente dejar de ser necesaria para producir. Y ahí aparece una mutación moral peligrosa, porque el poder puede dejar de ver al pueblo como una fuerza de trabajo. ¿Y ustedes creían que había algo peor? ¿Que no podía haber algo peor? Quiero decir, sí, sí había algo peor. De ser visto como un excedente biológico, como un gasto fiscal, como un riesgo político, un factor de consumo innecesario y hasta una posible amenaza social. El peligro entonces ya no es solo explotación. El peligro es la administración de poblaciones sobrantes. Esa administración puede tomar muchas formas. Pueden ser subsidios mínimos, va a haber control digital, endeudamiento, entretenimiento permanente y estupidizante. Ya estamos viéndolo. Precarización, abandono sanitario, zonas sociales degradadas. Hoy las tenemos. Las favelas, las villas miserias, son lugares básicamente degradados. Droga, migraciones caóticas, guerras periféricas, reducción de la natalidad, eutanasia normalizada, hambre administrada, represión selectiva. Bueno, me faltó, pero lo agrego ahora, el aborto. No siempre se elimina directamente. A veces se puede dejar morir o se vuelve inviable la vida. A veces lo que se administra es la decadencia. La caída demográfica encaja dentro de este proceso. Una sociedad ya no necesita tantos trabajadores como los que usaba antaño y puede empezar a ver entonces, como consecuencia de esto, la natalidad como un problema y no como una continuidad. Durante décadas se promovieron discursos y condiciones materiales que debilitaban la reproducción social.
Fueron muchas cosas. Vivienda inaccesible, precariedad juvenil, salarios insuficientes, individualismo que llevaba soy yo y nadie más, retraso de la maternidad, nunca era el momento adecuado, últimamente banalización del aborto, relativización de la vida vulnerable, normalización de la eutanasia, desprecio de la familia, una cultura de una vida sin hijos. Se llegó a hacer un discurso ecológico donde se presentaba tener hijos como una carga ambiental, una irresponsabilidad con el mundo, exaltación de la autonomía individual por encima de la continuidad familiar, ruptura de la sexualidad con la filiación y la reproducción. No es una causa única. La caída demográfica es la suma, es el resultado en realidad de una matriz económica, cultural, moral y política que se instrumentó. Esa matriz produce un efecto funcional al sistema que viene. Menos familia, menos hijos, menos arraigo, menos comunidad, más individuos aislados, más población administrable. La familia es una estructura de resistencia frente al poder. Transmite valores, transmite memoria, transmite una religión, una identidad, disciplina, solidaridad. Una familia fuerte reduce la dependencia del individuo respecto a cualquier poder, sea del Estado, del mercado, de las plataformas. Por eso, en un sistema que busque administrar individuos aislados, la familia siempre es un obstáculo. El individuo entonces no solo consume más, depende más, se defiende menos, se organiza menos y acepta con mayor facilidad la intermediación del Estado o de cualquier plataforma. La destrucción de la familia entonces no es solo un fenómeno moral, es también un fenómeno político. Una sociedad sin familia fuerte se vuelve más vulnerable a la administración tecnológica. Entonces se preguntan, por ejemplo, ¿por qué nosotros estamos en contra del programa del trotskismo en la Argentina? Una de las razones fundamentales es esto. Ellos no entienden eso, ellos creen que hay que destruir la familia. Objetivamente, no está dentro de sus prioridades la familia, lo habrán podido observar. Bueno, esto es lo que producen. Eso es lo que ellos han sido artífices culturales. Pero algunos sectores pueden sentirse tentados a acelerar la reconfiguración mediante guerras, crisis económicas, colapsos sanitarios o conflictos regionales. La guerra permite disciplinar sociedades, suspender derechos, justificar censuras y transferir recursos, destruir infraestructuras, reorganizar territorios, ocultar colapsos económicos y eliminar población joven, imponiendo nuevas reglas de control. Una guerra nuclear sería irracional porque también destruiría la infraestructura del propio poder, aunque hay sectores que no lo creen así. El peligro existe por error, por escalada, por fanatismo, por un cálculo equivocado o el deseo de un reinicio histórico. Pero lo más probable es que una guerra nuclear planificada sea una sucesión de guerras periféricas, conflictos regionales, hambrunas, sanciones, crisis energéticas y degradación social administrada. Bueno, todo esto lo estamos viendo hoy en día. El sistema no busca, tal vez abierta y explícitamente, el exterminio, pero acepta cada vez niveles crecientes de destrucción humana como un costo del reordenamiento. El tecnofeudalismo corporativo es el escenario más probable si no hay una reacción política seria, entonces. Esto es lo que estamos enfrentando. Las grandes empresas tecnológicas controlan la inteligencia artificial, el sistema de datos, las nubes, la energía, los pagos, los robots, las plataformas, hasta la identidad digital. Los estados dependen de todo eso. Todos los estados necesitan todo esto para funcionar. La población recibe entonces un acceso condicionado a servicios básicos. No desaparecen las elecciones, tal vez, ni las formas institucionales, pero, o se mantiene una fachada, pero el poder real se desplaza hacia quienes controlan la infraestructura. Aún vos queriendo gobernar bien, te será imposible si no tenés las herramientas. La sociedad, como consecuencia de esto, se va
a organizar por niveles de acceso. Y esto es lo que cambia también con las estructuras clásicas del capitalismo, donde era todo por el dinero. Va a haber élites con servicios humanos, privaticidad, medicina avanzada que ni soñamos, educación personalizada y de seguridad, capas técnicas que son usadas para vigilar el sistema y una gran masa subsidiada y vigilada, sectores excluidos y abandonados. Esto no es capitalismo clásico. Por eso ya es hora de entender que la lucha anticapitalista no tiene sentido. Es una economía de rentas, permisos y plataformas. Y si luchamos contra el capitalismo, es como luchar contra la esclavitud. Estás luchando contra un pasado que no está, que no vuelve, porque el problema hoy es otro. Puede haber también un escenario un poco más bondadoso de un capitalismo automatizado con una especie de renta mínima. En ese escenario las empresas automatizarían masivamente, pero el Estado de alguna manera intentaría sostener un consumo y una estabilidad mediante transferencias. Es como un sistema híbrido. Puede aparecer una renta básica o subsidios permanentes, pero hay dos posibilidades. Una renta social soberana financiada por la productividad automatizada, que podría liberar el tiempo humano y elevar la calidad de vida, o una renta mínima condicionada, que seguramente es la que están planificando, porque todo indica que van para ese lado, administrada digitalmente, que básicamente sería una correa de control sobre los ciudadanos. Y la diferencia es entonces la política que se implemente, y es abismal. Una cosa es una ciudadanía económica y otra cosa es la pacificación de la población sobrante. Un tercer escenario sería una tecnocracia estatal autoritaria. En este escenario, el Estado recuperaría el control de la inteligencia artificial, datos, energía y automatización, pero desde una lógica de control vertical. Puede haber planificación, servicios públicos, orden, seguridad y eficiencia, pero también va a haber vigilancia extrema, restricciones a la conducta, administración algorítmica y reducción de las libertades. No sería un dominio corporativo puro, sino una centralización estatal total. Este modelo puede ser más atractivo en casos de guerra, de caos, de crisis económicas o institucionales. Buscaría reemplazar la oligarquía tecnológica privada por una burocracia tecnológica estatal, pero sin un control comunitario real. Hay una posibilidad también de bloques civilizatorios tecnológicos, donde el mundo puede dividirse, fracturarse en grandes bloques tecnológicos. China por un lado, Estados Unidos, Rusia, India, Europa. Cada uno va a tratar, también hay parte de estos signos que se está haciendo ahora, controlar sus propias cadenas tecnológicas, tener su propia inteligencia o sus propias inteligencias artificiales, chips, energía, sistemas de datos, robótica propio. La globalización será reemplazada por soberanías en competencia. Los países que no tengan capacidad propia de generar estos ecosistemas industriales y tecnológicos se limitarán a ser proveedores de recursos, consumidores de esa tecnología, o simplemente un territorio subordinado, que probablemente es lo que nos esté tocando. La vieja dependencia industrial se transformará entonces en una dependencia cognitiva. Un país que no controle la inteligencia artificial estratégica no puede controlar su economía, su educación, su defensa ni su administración pública. Y ese es el problema, entiendo. Por eso este tema es central. Lo que vos quieras hacer, si tenés control de esto, no funcionará. Y podemos hablar también de un poscapitalismo soberano comunitario, que sería el escenario más bondadoso. Pero el problema es que no hay fuerzas políticas que hoy lo exijan. La inteligencia y la robotización en este caso serían tratadas como infraestructura estratégica al servicio de la comunidad, lo que implicaría entonces tener soberanía tecnológica, control público de datos, infraestructura nacional de inteligencia artificial, todo lo que es impuesto a participación social sobre una productividad automatizada, reducción de la jornada, protección de la natalidad, defensa de la familia, etcétera, etcétera. Este modelo permitiría que la IA complemente y apoye al ser humano y no lo destruya. Paralelamente lo liberaría de trabajos degradantes y le permitiría reconstruir una comunidad cultural, la educación, salud y vida familiar. Pero eso existe, ¿qué? Un mandato político. Si no hay un comando político
la tecnología va a ser capturada por quienes concentran el poder. Y ese es el problema que tenemos, porque no tenemos dirección política ni clase política que se preocupe del tema. En realidad no es un problema si la inteligencia artificial es buena o mala. La pregunta es, ¿quién la controla? Y de ahí derivan algunas cuestiones. ¿Quién va a ser el dueño de la propiedad? ¿La propiedad de la infraestructura de la inteligencia artificial será privada, de corporaciones privadas, del Estado, de alianzas públicos-privadas, de bloques geopolíticos o de formas comunitarias? ¿Quién decide qué se automatiza, a qué velocidad, con qué consecuencias laborales y qué compensaciones sociales va a haber? ¿La inteligencia será usada para aumentar ganancias y administrar poblaciones, o para reducir sufrimiento humano, elevar la vida material y favorecer las comunidades? La máquina no define el sistema, lo define el poder que la controla. El mayor peligro no es solamente económico, es antropológico, porque una civilización puede utilizar la inteligencia artificial para liberar al hombre de un trabajo degradante, pero también lo puede usar para declararlo innecesario al hombre común. Si un ser humano deja de ser visto como un miembro de una familia, como un miembro de una comunidad, de una nación, con una historia, va a ser visto como un dato, un consumidor, un riesgo, una carga o un excedente. Y ese es el núcleo oscuro de este proceso, donde una sociedad automatizada sin límite moral puede dejar de preguntarse cómo elevar la calidad de la vida humana y empezar a preguntarse cuántos humanos son los necesarios para funcionar. La imagen que pensaba es la de un barco que está sin capitán, pero tal vez me equivocaba, porque el capitán político abandonó el timón y dejó que básicamente los dueños del barco se encargaran de eso, que son los dueños de la maquinaria. Los estados no reaccionan, reaccionan tarde, los partidos políticos no entienden de qué se trata, se mueven con categorías viejas, los medios sirven para distraer a las masas de lo que está pasando, la academia mira desde afuera sin alarmar y sin hacer olas que la puedan comprometer. Los sindicatos, igual que los partidos políticos, defienden estructuras que ya están siendo desfondadas y las tecnologías avanzan. Entonces el ciudadano común no comprende todavía la magnitud del cambio que se está viviendo. Y cuando la sociedad entienda de que no se trata de una herramienta útil, sino de una reconfiguración completa del sistema, esto ya será tarde. La inteligencia artificial y la robotización no son solamente una revolución productiva, son una revolución de poder. Durante 2 siglos el trabajo fue el centro del orden social. El salario organizó la vida, el consumo, la familia, el Estado y la política. Pero si la producción puede funcionar con una fracción mínima de trabajo humano, se rompe todo este edificio. El problema entonces no es que la inteligencia artificial sea inteligente. El problema es que está siendo apropiada por una estructura de poder que no tiene obligaciones morales, nacionales ni comunitarias con la mayoría de la población. Si esa tecnología queda en manos de una oligarquía tecnológica, el futuro será la de una forma de tecnofeudalismo, que era lo que les decía al principio. Acceso condicionado, renta mínima, vigilancia, población sobrante y concentración externa. Pero si la política recupera el mando, la inteligencia artificial podría ser usada para reducir el trabajo peligroso, elevar la vida material, fortalecer la salud, la educación, la producción y la comunidad. Es la diferencia entre el infierno y el paraíso, pero no es un problema de la máquina, sino en quién la dirige, quién la controla y para qué la controla. Y esto nos lleva a la conclusión, que la discusión de fondo en realidad no es tecnológica, es política, es moral y civilizatoria. Básicamente, o la humanidad gobierna la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial será usada por una minoría para gobernar a la humanidad. Y esto no es futuro, no es algo que va a pasar dentro de siglos o dentro de décadas, es algo que ya está pasando. Y que si no lo decidimos rápido, no va a haber mucho tiempo para después dar vuelta a los resultados, porque quienes manejan este sistema son muy conscientes de la potencialidad. Por eso nos entretienen hablando de cosas nimias,
discutiendo sobre el patriarcado, minorías sexuales y un montón de cosas que además de que son funcionales a su proyecto, te hacen esconder cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es precisamente el potencial que tiene esto, que va a cambiar el sistema. El sistema no puede seguir sosteniéndose como está y hay que elegir un nuevo sistema, una nueva dirección, pero bueno, tenemos las grandes mayorías ausentes del debate porque simplemente no se enteran de lo que está pasando.